Bienvenidos una vez más a Una Semana en el Mundo, una semana en que nos preguntamos si Donald Trump puede lograr el fin de la guerra en Ucrania después de imponer el cese el fuego en la Franja de Gaza. ¿Puede encontrar alguna estrategia común en ambos procesos de paz? Sin embargo, mientras se erige como mediador internacional, el presidente estadounidense está caldeando la tensión en el Caribe. Pero ¿cuál es el objetivo de alimentar esta confrontación con Venezuela? Para terminar, centraremos la mirada en América Latina, nos plantearemos qué va a pasar este domingo en Bolivia y por qué razones. Para el análisis contamos en esta ocasión nuevamente con Gianfreddy Gutiérrez Torres. Él es periodista y director de Cocuyo Chequea, profesor también de Periodismo de Datos y Ciudadanía Digital de la Universidad Sergio Arboleda, aquí en Bogotá, Colombia. También nos acompaña Lautaro Rivara. Él es sociólogo y doctor en Historia, periodista y analista internacional, y se nos une desde Caracas, Venezuela. Finalmente estamos con César Niño, ya lo conocen, profesor titular de Relaciones Internacionales en la Universidad Militar Nueva Granada y doctor en Derecho Internacional y doctorando en Estudios Internacionales de Paz y Conflicto. Bien, más adelante se unirá a nosotros Ángela Gómez, es nuestra enviada especial a Bolivia para cubrir estas elecciones que mencionábamos. Mientras tanto, Gianfreddy, Lautaro, César, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de France 24. Antes de entrar a debatir, les recuerdo a ustedes que si bien ya saben que pueden volver a repetir, a ver este programa y todos los de France 24 en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube, ahora también pueden volver a escuchar Una Semana en el Mundo a través de las principales plataformas de streaming de audio. Bien, ahora sí empezábamos, tal y como decíamos, después de imponer un cese el fuego en Medio Oriente escenificado esta semana con una ceremonia en Egipto a la que, recordemos, no asistieron ni Israel ni tampoco Hamás. Ahora parece que el próximo reto del presidente estadounidense Donald Trump es lograr finalmente el fin de la guerra en Ucrania. Así lo reafirmó este viernes cuando recibió al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca, solo un día después de acordar una nueva cita con el presidente ruso Vladimir Putin. Y creo que las cosas están avanzando bastante bien. Empezó con Alaska, donde creo que ciertos puntos base fueron discutidos. Esperamos ver si podemos resolver esto. Esto se debe a la administración Biden. Yo llegué, nosotros lo heredamos y queremos ver si podemos acabarlo, ponerle fin. Mucha gente ha muerto en esta guerra y vamos a hacer que se acabe. Yo creo y tengo la confianza de que con su ayuda podemos detener esta guerra. Realmente lo necesitamos. Vemos que ellos no están dando pasos exitosos en el campo de batalla y creo que eso es bueno. Creo que los ejércitos ahora han sufrido muchas pérdidas en la economía, en el pueblo. Creo que es muy importante, un momento muy importante. Bien, como decíamos, estábamos escuchando un fragmento de este encuentro en la Casa Blanca entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Empezando partiendo un poco del principio que el cese el fuego, como ha sido repetidamente analizado en la Franja de Gaza, no está garantizado en un futuro ni siquiera cercano. Les pregunto, César, empiezo contigo, si crees que de algún modo Donald Trump puede encontrar algún elemento común que aplicar al conflicto entre Rusia y Ucrania, imponiendo, ejerciendo presión a Volodymyr Zelensky y a Vladimir Putin, del mismo modo que ha hecho con el gobierno israelí y con Hamás, para alcanzar un cese el fuego, aunque sea temporal. Hola Rosa, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Pues varias cosas. Yo no estoy tan seguro de que se pueda aplicar la misma metodología de la forma mediante la cual se pudo haber llevado por lo menos un cese de hostilidades en la Franja de Gaza. En esta oportunidad, a diferencia de lo que ocurrió en la Franja de Gaza con lo que ocurre entre Ucrania y Rusia, es que estamos viendo una guerra de agresión y el presidente de Trump está buscando una forma de tener un nuevo éxito, un nuevo rédito en la política exterior. Yo creo que aquí los asuntos son cálculos totalmente distintos y recordemos que aquí ha habido de alguna otra manera una suerte de elevaciones de compromisos por parte de Putin que los ha roto en diferentes oportunidades. Recordemos el memorándum de Budapest de 1994, donde el mismo Ucrania entrega sus armas nucleares precisamente para la garantía de seguridad. Es decir, ningún acuerdo garantiza que Putin no vuelva a hacer actos hostiles contra Ucrania. Lautaro, ¿cuál es tu opinión?
Sí, a ver, coincido en parte que son conflictos de características muy diferentes. En el caso de Gaza, de Palestina, hablamos de una conflictividad de origen colonial que tiene ya más de 70 años, un régimen de apartheid, en los últimos años una escalada muy visible de un genocidio. Y eso de la guerra de Ucrania, tenemos, insisto, un conflicto que no se le parece nada y además, sobre todo, esto fue un debate muy importante en el comienzo de las hostilidades, un conflicto que no tiene dos actores, sino que tiene tres y cuatro. Además de los intereses de Rusia y de los de Ucrania, tenemos que considerar la posición de la Unión Europea y, por supuesto, de los Estados Unidos, más si consideramos que las hostilidades están mediadas por un apoyo financiero y militar, sin el cual seguramente Ucrania no hubiera resistido más que unas pocas semanas. Yo estaba revisando los presupuestos militares antes del inicio del conflicto y era de 6.000 millones de dólares para Ucrania y 66.000 para Rusia. Entonces, insisto, hay que pensar en un conflicto de 3 o de 4 actores y la solución, la paz, va a implicar seguramente del lado ucraniano tener una serie de garantías, sobre todo de carácter territorial, y del lado ruso, que fue lo que han demandado siempre, una serie de garantías de seguridad en torno a la no participación de Ucrania en la OTAN y sobre todo a tener una especie de espacio de seguridad de alguna forma entre el bloque ruso y el bloque occidental. César, ¿crees que estas garantías que menciona Lautaro pueden ahora ser aceptadas tanto por Moscú como por Kiev después de que no acercaran posiciones en las 3 rondas de negociaciones que mantuvieron entre mayo y julio en Estambul, en que finalmente solo pactaron el intercambio de prisioneros de guerra y de cadáveres, o si puede haber alguna novedad respecto a cuando se vieron Vladimir Putin y Donald Trump en agosto en Alaska? Yo siento que, a ver, frente a este tipo de cuestiones de la idea de las garantías de seguridad aceptadas o no por Moscú, mi impresión es que Moscú no las va a aceptar, o si las acepta, las podría aceptar a medias. Recordemos que la tesis de Moscú es efectivamente que Ucrania no debería existir. Y aquí estamos hablando de un derecho de la existencia a una casi que una motivación de invasión, y esto permitirá de alguna otra manera un resquebrajamiento de cualquier tipo de acuerdo, cualquier tipo de acercamiento. El problema aquí, Rosa y todos, es que la noción de paz es totalmente distinta a la noción, entre ellos, mejor dicho, la noción de Moscú es muy diferente a la noción incluso de Europa como la noción incluso ucraniana. El derecho a existir está en juego. Yo creo que aquí el asunto no tiene que ver con si se van a respetar las garantías de seguridad, sino efectivamente qué entienden los actores por la noción de paz. Yo creo que ahí hay una gran disparidad y una gran divergencia frente a términos comunes y un mínimos comunes denominadores que efectivamente no están sobre la mesa. Y hablando de los intereses que mencionabas, Lautaro, en los que hay que tener en cuenta particularmente los de la OTAN, los de Estados Unidos, ¿qué crees que le interesa más a Donald Trump, a su administración republicana? Por un lado, estas promesas que le hizo ayer a Vladimir Putin, según comunicó el Kremlin, de un futuro de enormes oportunidades para la cooperación económica con una Rusia posbélica, o el hecho que, recordemos, ahora mismo la OTAN se está inclinando por la estrategia de comprar armamento a la industria estadounidense para entregarlo a Ucrania, lo que está también beneficiando en términos de ingresos a las arcas de Estados Unidos. Sí, ahí hay varios elementos. En primer lugar, esto que se llegó a negociar y anunciar públicamente, que tenía que ver con pagar de alguna forma la ayuda militar y la ayuda económica con los propios recursos ucranianos, lo cual implica que básicamente va a ser el propio pueblo de Ucrania el que financie este conflicto. Yo creo que en este caso lo que Donald Trump quiere en este contexto es venderse como una especie de pacificador en torno a un conflicto que demostró ser mucho más complejo y profundo de lo que él suponía cuando de forma bravucona anunció que iba a acabar con la guerra de Ucrania en apenas 24 o 48 horas. Y yo creo que lo que vemos con cierta consecuencia es una especie de movimientos de repliegue en los cuales Estados Unidos quiere delegar el frente europeo a sus aliados subalternos de la Unión Europea y también establecer unos nuevos equilibrios de poder en Medio Oriente que le permitan de alguna forma disponibilizar recursos políticos, económicos y militares para lo que seguramente vamos a conversar un poco más adelante, que es una enorme y evidente prioridad en el hemisferio americano, con esta muy clara reactualización de la doctrina Monroe
razón, Raúl. Pero después quisiera añadir que, a ver, esta idea de pensar a Rusia como una especie de eterna amenaza existencial para Europa no se condice con algunos elementales datos históricos, como por ejemplo el propio Gorbachev, el que en los años 90 pidió incorporar a Rusia a la OTAN, y realmente no podemos entender este conflicto con su complejidad si no retrotraemos los acontecimientos no al inicio de las hostilidades rusas, sino a la propia Revolución Naranja y este intento de occidentalizar la fuerza y segmentar a Ucrania de su común espacio euroasiático. Es un concepto de una historicidad un poco más larga que es la... Parece que hemos perdido en estos momentos, hemos tenido un problema de conexión con Lautaro cuando estaba hablando de esta idea que, de hecho, reproducen varios líderes de la Unión Europea de presentar a Rusia como una amenaza existencial, una idea que es central, además, en el aumento de los presupuestos de defensa que divide tanto a los países como a los ciudadanos de la Unión Europea. Sin embargo, quedémonos con esta centralidad que mencionaba Lautaro de los intereses ahora mismo de la administración de Estados Unidos por lo que es el continente americano, ¿no? Porque, tal y como decíamos al principio, mientras se erige Donald Trump como un mediador internacional que impone la paz a través de la fuerza, como él mismo aseguró, ¿no?, ya en campaña, está caldeando la tensión en el Caribe, particularmente en una estrategia que parece de asedio, ¿no?, de acoso a Venezuela para intentar derrocar a Nicolás Maduro de la presidencia venezolana. Sin embargo, hay varios elementos que semana a semana se van moviendo, pero es a esta hora incierta cuál es exactamente la estrategia de la administración estadounidense. Jean-Freddy, te doy la palabra. ¿Cuál crees efectivamente que es el objetivo de Estados Unidos en esta operación militar en Venezuela? Yo he dicho que era derrocar a Nicolás Maduro. No sé si tú lo ves así. Creo que es importante que recordemos que hace unos días Trump aparecía muy ofendido por no recibir el Premio Nobel de la Paz. Y lo hace mientras orgullosamente decía con unos videos: hemos detenido otra narcolancha, hemos detenido la invasión. Pero además es importante señalar cómo esta operación que él ha mostrado como de combate al narcotráfico, a los carteles e incluso como una amenaza directa al gobierno de Nicolás Maduro, como tú eres el jefe del cartel y no lo vamos a permitir, está basado en argumentos falaces, ¿no?, que es acusarlo de haber vaciado las cárceles de Venezuela y los psiquiátricos para enviarlos. Y esto de señalarlo como el principal proveedor de drogas en Estados Unidos, aunque es desde Manta y desde Buenaventura en Ecuador y en Colombia. Y, en el Pacífico y no en el Caribe, por lo tanto. Y el fentanilo entrando desde la frontera sur. Es decir, son dos cosas que no respaldan esta idea de vamos a combatir a los carteles. Y hasta hace una semana, hubo un mes, pensábamos que era una amenaza hacia los carteles mexicanos. Y es básicamente esta confusión de ¿cuál será la estrategia? Si además reportes periodísticos dicen que no ha aceptado las ofertas de petróleo o no ha aceptado esta especie de cartel light que fue que salga Maduro pero se queden algunos, los hermanos Rodríguez. Entonces es confuso porque no sabemos si lo que quiere es que lo muestren como el presidente de la paz o el presidente que es un gran negociador comercial, o si lo que quiere es un todo o nada, que salgan todos los que están alrededor del gobierno de Maduro. Entonces nos deja una incertidumbre sobre cuál es la estrategia y finalmente cuál sería el objetivo final. César, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que el objetivo de la administración Trump, yo creo que solo será el círculo más cercano y el propio presidente Trump. La cuestión aquí está en cuáles son las implicaciones que tiene esto dentro de América Latina y, por supuesto, la herencia o el lastre también que arrastra de alguna u otra manera las capacidades que ha tenido en intervenciones, por supuesto, de sabotaje o intervenciones indirectas. No solamente tiene que ver con la interceptación y la destrucción de las narcolanchas, como dice el profesor, sino también yo creo que tiene que ver con esto que en los últimos días nos hemos encontrado, y es con toda la lógica sobre la propuesta, parece ser, de las operaciones encubiertas de la CIA. Y esto, por supuesto, cambia el mapa no solamente regional,
regional, sino por supuesto doméstico, con las hipótesis de operaciones terrestres dentro de Venezuela. Es que cualquier restricción sobre las acciones de la CIA se hacen a través de órdenes ejecutivas y son tan amplias como tan difusas y llenas de incertidumbre, como lo decían hace un segundo, y es que significa que el presidente puede simplemente escribir una nueva orden ejecutiva y cambiar lo que está sobre la mesa, perdón. Y es que una vez aprobadas por el presidente, todas las acciones de la CIA pueden tomar la forma de, por ejemplo, operaciones encubiertas, asesinatos selectivos, la capacidad de entender qué se puede entender por un objetivo de seguridad nacional, acciones para influir en política local o incluso para equipar grupos armados paramilitares que ya lo han tenido. Recordemos lo que pasó en el 79 con Jimmy Carter cuando promete financiar a las guerrillas afganas luchando contra la invasión soviética en Afganistán. O piensen ustedes también en Ronald Reagan un par de años más tarde frente a los contras en Nicaragua. Es decir, todos este tipo de antecedentes históricos recientes y contemporáneos nos pueden llevar incluso que dentro del marco de la lucha global contra el terrorismo, recordemos que el Tren de Aragua es uno de los actores que ha involucrado dentro de su lista como actor terrorista, no solamente crimen organizado, pues todas esas operaciones llevan una especial atención frente a la forma como a nivel global se pueden atacar ese tipo de estructuras. Recordemos Al Qaeda, recordemos incluso los operativos, el famoso operativo Timber Sycamore, si mal no estoy, que es el que lleva a apoyar rebeldes sirios para acabar contra el régimen de Al-Assad, que cae en diciembre del año pasado. Exactamente, César. Como bien señalas, los ejemplos están en América Latina, pero más recientemente en Medio Oriente, en el norte de África, sobre cómo las intervenciones y las operaciones militares de Estados Unidos dirigidas a hacer caer el mandatario de turno han generado escenarios de muchísimo caos y de muchísimo conflicto que se perpetúan en algunos casos hasta la actualidad. Lautaro, ¿crees que hacia allá va Estados Unidos en Venezuela? Creo que es una posibilidad de corto, mediano o largo plazo. Es evidente que estas coartadas de la presunta lucha contra el narcotráfico o este clivaje de democracia en democracia no son el móvil del despliegue de una flota de guerra, de la que no tenemos antecedentes desde los últimos años de la Guerra Fría, desde la década del 80, la invasión a Panamá y Granada. Creo que es evidente que el móvil, y esto lo ha dicho incluso en su momento Laura Richardson, ex jefa del Comando Sur, de este tipo de operaciones de remilitarización, que además no empezaron ahora, sino que son más viejas en el Gran Caribe, tienen como objetivo, en primer lugar, despejar América de la competencia de otras potencias rivales, China, Rusia, Irán, etcétera, etcétera. Y después, que, insisto, lo dijo la propia Richardson de forma muy explícita, garantizar el abastecimiento barato, seguro y en condiciones no coloniales de los bienes comunes de América Latina y el Caribe, que son el agua, la biodiversidad, los hidrocarburos, el litio, las tierras raras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que, insisto, esa cuestión está bastante clara, porque si estuviéramos hablando de lucha contra el narcotráfico, como muy bien decían, el foco estaría puesto en las rutas del Pacífico o en el corredor mesoamericano. Y si el problema fuera la democracia, el foco o el escrutinio público estaría puesto, por ejemplo, en Perú, que tuvo una presidenta de facto surgida de un golpe de Estado y ahora acaba de asumir un congresista sin ningún tipo de respaldo en un congreso que es la institución más repudiada por la ciudadanía peruana, y además ahora con esa represión que ya han tenido víctimas fatales. Entonces, evidentemente es un conflicto clásico de índole colonial y los demás motivos son puramente coartadas. Y Lautaro, tú estás precisamente en Caracas. ¿Qué impresiones crees que tiene la gente ahí? ¿Hay algún tipo de apoyo a una operación militar estadounidense? ¿Cuáles son tus percepciones? ¿Que has podido hablar con la gente? No, creo que es claro que en estos casos lo que desactivan son otros clivajes vinculados a un sentimiento más nacional, más patriota, que ustedes saben que en este país es muy fuerte, independientemente de las lecturas de la ciudadanía sobre el gobierno o el estado de apoyo al chavismo en esta época. Creo que ese clivaje nacional patriótico es muy fuerte, incluso venimos viendo un despliegue realmente muy, pero muy masivo de
4,5 millones de milicianos desplegados por todo el país ante una eventual agresión de estas características. Insisto, es verosímil si atendemos a un escenario de militarización en el cual estamos viendo el aumento del presupuesto militar en Guyana, los F-35 en Puerto Rico, ahora recientemente una gira expeditiva del jefe del Comando Sur por el Caribe Oriental. Así que creo que lo que se está activando ahí es mucho más ese registro en clave nacional, y han circulado encuestas y sondeos, en mi opinión absolutamente falaces, hablando de un presunto apoyo a una intervención que creo que en ese caso sería absolutamente marginal y minoritario. Jean-Freddy, ¿cuál es tu respuesta para Lautaro como venezolano? Creo que es importante considerar la censura que existe en Venezuela. Estas encuestas falaces como la de Interlaces o la de DataViva ya fueron usadas en el 2024 para simular un apoyo electoral para Maduro, pero además la inteligencia militar dice que no hay más de 100.000 personas realmente entrenadas para combatir una guerra de guerrillas. Ahora, ¿cómo sabemos si son 100.000 o 4 millones? Es parte, digamos, de la sombra o de la opacidad que existe en Venezuela, donde es muy difícil analizar y uno supone 20 escenarios que pudiesen cambiar de un día a otro. Pero además tengo que rescatar que es una guerra de narrativas, porque como hablábamos el año pasado, Donald Trump, en medio de un ecosistema mundial que hablaba de la ciberguerra y de la inteligencia artificial, él vuelve a los 80s y él vuelve a poner los temas que, digamos, se creían pasados, sí, superados, la CIA, el intervencionismo, el patio trasero, todo eso parecía que eran temas históricos y ahora los vuelve a traer a la mesa, vuelve lo estaba diciendo Lautaro, al neocolonialismo, al conflicto clásico, es decir, hay una mirada hacia el pasado. Esta idea de tiempos pasados siempre fueron mejores parece ser la narrativa principal donde se mueve muy bien Donald Trump. Jean-Freddy, un segundo porque quisiera profundizar en esto que estás comentando, pero me comentan que César tiene que despedirse. César, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta aquí en este programa. A ti, Rosa, y a todos, muchísimas gracias por la participación y por la conversación. Ahora sí, Jean-Freddy, para ir concluyendo con esta cuestión, te quería preguntar cuál es tu percepción sobre las personas opositoras en Venezuela que puedan estar en contra de la presidencia de Nicolás Maduro y de su gobierno. Igualmente pueden querer apoyar un escenario, como decíamos, con consecuencias muy inciertas, porque si de algún modo derrocaran a Nicolás Maduro los estadounidenses, ¿cuál sería el escenario que se abriría en términos de gobernanza del país? ¿Quién asumiría ese poder? ¿Cuál es la posición del círculo que rodea en estos momentos a Maduro? Creo que por eso los hermanos Rodríguez ofrecieron esta especie de transición suave, porque están hablando desde los puestos sucesorales políticos inmediatos, ¿no? No se está abriendo algo como saquemos a Maduro y quién sabe quién puede gobernar, sino hay una especie de herencia política más o menos legítima. Pero al mismo tiempo, María Corina Machado demostró que millones de personas están dispuestas a apostar por un cambio pacífico, una transición concertada, y por eso animó a millones de personas a acudir a las urnas electorales cuando se había perdido completamente digamos, el ánimo o el espíritu de que una salida democrática era posible. Y creo que sí, muchas personas pudiesen decir estoy de acuerdo con un régimen o un cambio de régimen inmediato, pero no está tan claro si una invasión militar, que además ha sido un tema que durante 25 años se ha puesto como la gran amenaza, ¿no? de vienen por nosotros y lo que va a suceder es algo catastrófico, estarían totalmente dispuestos a que se abra algo como lo que hemos visto además internacionalmente, ¿no? ¿Cuánto puede durar esto? ¿Un mes? ¿Una semana? Y cierro diciendo que es muy popular la entrevista o las entrevistas que le están haciendo a Luis Quiñones, que es un asesor o un piloto de Vietnam que casi fue asesor de Donald Trump, y en Venezuela se consume mucho TikTok, estas entrevistas que dice que en 48 horas se podría librar
de Nicolás Maduro a través de una intervención militar quirúrgica. Y es popular, claro, si alguien me dice que voy a cambiar todo en 48 horas, estoy de acuerdo, pero eso es más el terreno de la fantasía que lo que la gente pudiese saber que va a suceder realmente. Bien, para terminar, porque quisiera conectar en directo con nuestra enviada especial, pero Lautaro, quisiera darte también, antes de cambiar de tema, la oportunidad para concluir respondiendo a Jean Freddy, ya que tenéis percepciones muy distintas sobre lo que quiere la sociedad venezolana. Sí, te agradezco. O sea, en primer lugar decir que este trascendido, esta presunta negociación de los hermanos Rodríguez no tiene ningún tipo de fuente ni ninguna capacidad de verificación, digamos. Es puramente un rumor, una especulación, que además es un refrito de viejos rumores que ya se han utilizado en un momento de guerra cognitiva y de operaciones psicológicas que basta abrir la red social X para ver que están funcionando a toda marcha. En segundo lugar, calificar a María Corina Machado como una figura democrática me parece que es algo absolutamente desatinado. Recordemos, María Corina Machado fue una de las personas que firmó el decreto de disolución de todos los poderes del Estado de Pedro Carmona en el golpe de Estado de Chávez en el 2002. Recordemos que María Corina Machado promueve activamente la intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela desde hace años, que apoyó e incentivó la violencia callejera de las guarimbas y que además es una figura construida del reguión de las ONGs de la NED y de la USAID, entonces es virtualmente un agente de la política norteamericana en Venezuela. No la considero una figura pacífica, sino al contrario, una figura absolutamente beligerante y ultra radicalizada, que incluso llegó a pedir más medidas coercitivas unilaterales, celebrando que la población venezolana no tuviera acceso a luz, a electricidad, a servicios básicos, justamente como impacto de esas medidas coercitivas. Simplemente dejar de manifiesto una diferencia, en este caso, de caracterización muy, pero muy importante. Bien, Lautaro, Jean Freddy, me sabe muy mal que no puedan seguir con esta discusión, pero seguro que tendremos oportunidad de continuar confrontando un poco los puntos de vista y los análisis sobre cuál es la estrategia y el objetivo de Estados Unidos para Venezuela. Ahora sí quería dar la bienvenida a Ángela Gómez. Ustedes, televidentes de France 24, la conocen más que de sobra. Ella está ahora enviada especial de France 24 a La Paz, a Bolivia, para cubrir esta segunda vuelta inédita que va a tener lugar este domingo entre Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga. Ángela, muchísimas gracias por acompañarnos en Una Semana en el Mundo. ¿Cómo te has encontrado Bolivia al llegar para hacer este cubrimiento? Gracias a ti, Rosa, por el espacio. Y la verdad es que lo que hemos encontrado desde que llegamos con el equipo en terreno es la confirmación de lo que hemos venido reportando muchísimos meses, y es esta escasez brutal de gasolina que impacta tanto la vida de los ciudadanos. Para poner solo un ejemplo, hoy cuando íbamos a empezar el desplazamiento de nuestro cubrimiento en la mañana, tuvimos que esperar más de 40 minutos y no logramos tomar un transporte. Luego nos dimos cuenta que esto sucede porque hay escasez de vehículos. ¿Por qué? Pues porque están haciendo las filas para tratar de abastecerse de combustible. Incluso los vehículos se niegan a llevarte si no estás en la calzada adecuada, de acuerdo al rumbo que vas a tomar, porque les implica gastar más gasolina, y pues creo que en este momento casi vale lo que vale el oro tener gasolina y poder transportarse. Y ahora, si esto nos impacta a nosotros de tal forma, pues puede uno hacerse una idea de cómo es para la boliviana o el boliviano que todos los días tiene que movilizarse, por ejemplo, por La Paz, más con las dificultades que tiene precisamente una ciudad como esta, llena de calles empinadas y donde el transporte público es esencial para que las personas puedan llegar a sus trabajos y pues a sus lugares de actividades diarias. Entonces, ¿cómo encontramos la situación? Pues la crisis rampante y evidente solamente con poner un pie en la calle. Por supuesto, a esto se le va a sumar la crisis del dólar, de cambio. Ha sido difícil para nosotros encontrar pues un lugar cómodo donde podamos realizar los cambios y movilizarnos, y bueno, esto es el diario vivir de las personas. Ángela, enseguida quiero que nos comentes qué estrategias plantean ambos candidatos para hacer frente a esta crisis que nos comentas, pero antes cuéntanos particularmente el sector joven de la población, ¿qué aspiraciones tiene respecto a estas elecciones, a estos candidatos que buscan?
Pues me gusta que me hagas esa pregunta porque justamente hoy hemos dedicado toda la jornada con el equipo de France 24 a conversar por las calles, por las facultades, con mujeres y hombres jóvenes y lo que nos hemos encontrado es una opinión muy informada sobre este cambio inminente, este giro a la derecha que va a tener Bolivia sí o sí, pero también la incertidumbre, ¿no? Porque muchas y muchos nos decían que, pues por supuesto esto no garantiza un cambio de postura política, que se solucionen los problemas del país, que esto va a ser un proceso largo, tedioso, doloroso para la ciudadanía, si es que se logra estabilizar la economía como han prometido ambos candidatos. Sin embargo, pues también hay muchas preocupaciones, Rosa, por la fuerza laboral dentro de los jóvenes, porque entendemos que Bolivia es una economía mayoritariamente informal, solo el 15% de la economía es formal y los jóvenes están perdidos entre este otro 85% sin derechos laborales, sin protecciones, ante un momento que se ve muy arduo y que va a arreciar mucho más en los próximos años con esta necesaria o estos necesarios recortes que tiene que hacer el siguiente gobernante para intentar acabar con el problema de desabastecimiento y también pues de la falta de dólares en el país. Ángela, quería recoger lo que señalabas, ¿no? La importancia a la hora de analizar este balotaje que tiene la ausencia de la izquierda, del movimiento al socialismo por primera vez en años, en casi 2 décadas, si obviamos ese pequeño periodo. Lautaro y Gianfredi, les quería preguntar a ustedes rápidamente cómo se explican esta ausencia, esta desaparición de la izquierda ahora de la posibilidad de llegar a la presidencia. Lautaro. Bueno, evidentemente creo que la crisis económica, el desabastecimiento, la falta de divisa, justamente de alguna forma desestabilizar un esquema que fue muy, pero muy estable en los gobiernos del MAS, es una causa importante. No podemos soslayar que también hubo una división intestina en el campo del propio MAS, entre el sector del marxismo y el levismo, incluso también con la candidatura de Andrónico Rodríguez. Yo creo que esas son de alguna forma variables y clivajes bastante importantes. Y mi gran pregunta ahora, sinceramente, es en este giro que efectivamente ya está consumado a la derecha, vamos a ver si más o menos a la derecha, es si las élites bolivianas, las élites blanco-criollas, van a entender y dar por bueno una serie de años de conquistas de derechos muy importantes para la población indígena, para los sectores populares, o si van a intentar de vuelta, como pasó en el golpe de Estado en el 2019, como pasó con el intento de secesión de la nación boliviana en el año 2008, consumar una especie de revancha clasista y racista en un país que, recordemos, ahora lo naturalizamos, pero hasta hace pocas décadas, en Bolivia, esos mismos indígenas que llegaron a ser presidentes, ministros o parlamentarios eran básicamente vejados y reprimidos en los centros de las ciudades por estas mismas élites con conductas absolutamente clasistas y racistas. Yo creo que esa es como un poco la gran pregunta que va a orientar el tiempo por venir y bueno, saber si el gobierno entrante va a tener algún piso de estabilidad y de legitimidad, porque llega, me parece, sin duda con una izquierda desalojada de la opción electoral, pero que tiene un poder todavía social, sindical y movilizacional muy, pero muy importante. Gianfredi, ¿tú crees que puede suponer una diferencia en función de qué candidato logre la presidencia, el que se palie un poco esta polarización que mencionaba Lautaro? Absolutamente. Si los bolivianos eligen a Quiroga, parece que están apostando por la idea de un choque o de este enemigo directo de Evo Morales y claramente entonces estarían apostando, digamos, por un barrido absoluto de lo que fue un modelo de 20 años que está agotado o que se agotó por diversas razones. Mientras que si eligen por paz, pues parece que no solo la izquierda no está totalmente vencida, obviamente hay un poder social, político y electoral, como lo está diciendo Lautaro, sino que puede ser que vaya a una intermediación, ¿no? A una negociación e incluso a apostar a algo que tenga que ver con amnistía, con perdón, con reconciliación. Bueno, lo que parece evidente, ¿no?, en lo que por lo menos coinciden los dos, es que esta crisis económica es la que ha apartado a la izquierda que ha gobernado el país en los últimos años de esta segunda vuelta. Entonces, para terminar, Ángela, cuéntanos cuáles son las propuestas de cada uno de los candidatos para salir, si se puede, de esta situación.
Bueno, desde la primera vuelta lo que podemos ver es que hay mucho consenso en la necesidad de que ingrese dinero de préstamos al país para poder, como han dicho los propios candidatos, reorganizar las cuentas, ¿no? En lo que hay una gran diferencia es en la manera en que piensan ejecutarlo. Entonces, Tuto Quiroga muy directamente, muy tajantemente habla de pedir ayuda en Estados Unidos, de un préstamo con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, esto lo ha dicho a lo largo de toda su campaña. Mientras que Paz lo que dice es que ya hay préstamos aprobados en el Congreso que todavía no se han ejecutado y que ese dinero es suficiente para empezar a reorganizar, digamos, las finanzas del país. Sin embargo, en lo que han coincidido analistas consultados por France 24 es en que de uno o de otro lado, pues la medida no será suficiente. Con Tuto Quiroga la pregunta es, porque él dice que con este préstamo traerá nuevamente el dólar al país, pues cómo lo va a conservar, ¿no? Cómo va a conservar la moneda circulando y que no se siga fugando del país como ha pasado hasta ahora. Y por otro lado, pues Paz es acusado por algunos sectores de utilizar esta estrategia de evitar el Fondo Nacional, el Fondo Monetario Internacional, para verse más alejado, digamos, de esta campaña y para atraer votantes, pero que finalmente no ha admitido que podría ser necesario también para él. Y en el fondo, pues ninguna de estas dos propuestas económicas bastaría por sí sola para restablecer el orden en la economía. Ángela, pues muchísimas gracias por toda esta explicación. Veremos igualmente por cuál propuesta, no solo económica, sino también social, como mencionaban Gianfredi y Lautaro, se decantan los bolivianos este domingo en una segunda vuelta que seguiremos contigo, Ángela, como enviada especial y con todo el equipo de France 24 que les ofrecerá una cobertura dedicada especialmente a este balotaje el domingo por la noche. Ahora tenemos que despedir este espacio de Una Semana en el Mundo, pero antes el agradecimiento es para Ángela, para Lautaro y también para Gianfredi por habernos acompañado en este riquísimo programa. Muchísimas gracias. Antes de terminar, como siempre, el agradecimiento es para todo el equipo técnico, todo el equipo de producción que hace posible esta y todas las emisiones de este canal, y a ustedes, como siempre, por su atención. Enseguida regresamos. De la Patagonia al Canadá. Toda la actualidad política, económica, cultural y social del continente americano. Acompáñennos en Aquí América por France 24 y France24.com.